es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células de todos los tejidos, con el objetivo de obtener energía, poder reductor o fabricar compuestos complejos a partir de compuestos simples. No es lo mismo que digestión, la cual ocurre fuera de las células, es una degradación y solo actúa sobre hidratos de carbono. Generalmente, las transformaciones metabólicas se realizan a través de series de reacciones catalizadas por enzimas, ordenadas en una secuencia definida. Cada una de esas series de reacciones, llamadas vías metabólicas, convierte un compuesto precursor o inicial en un determinado producto final. Comúnmente, el sustrato inicial, bajo la acción de una enzima específica, es convertido en un producto que sirve de sustrato a otra enzima en la reacción siguiente. Estos productos intermedios son llamados metabolitos. Existen vías más complejas que incluyen puntos de ramificación, como aquellas con vías alternativas. Si todas las reacciones que integran las vías metabólicas fuesen reversibles, las transformaciones podrían recorrerse por el mismo camino en ambos sentidos. Pero cuando una o más de las reacciones de la vía son prácticamente irreversibles, el camino de vuelta debe realizar desvíos, requiriendo la formación de otro producto intermedio. En algunos casos, las transformaciones ocurren en forma cíclica, son los llamados ciclos metabólicos. Las sustancias aportadas desde el exterior son llamadas alimentadoras. Los generados durante el funcionamiento del ciclo son los metabolitos intermediarios y los elementos expulsados son el producto liberado. De esta forma, también existen ciclos interconectados por uno o más metabolitos intermediarios comunes. En otros procesos metabólicos, las reacciones siguen una disposición escalonada o en cascada. Generalmente se trata de reacciones de activación enzimática. En este tipo de procesos se obtiene una amplificación progresiva de la respuesta, lo que es indispensable en los casos que requieren producción rápida y abundante de un compuesto final. Las vías metabólicas se distinguen en catabólicas, anabólicas y anfibólicas. En las catabólicas, la molécula del sustrato inicial es reducida a compuestos más simples, comprenden reacciones oxidativas y su resultante energética es exergónica, o sea que libera energía y esta es conservada como ATP. Las anabólicas forman nuevos enlaces químicos y productos finales más complejos que los iniciales. Comprenden reacciones endergónicas que ocurren gracias a su acoplamiento con reacciones exergónicas. Las vías anfibólicas pueden funcionar como anabólicas o catabólicas según las necesidades. En todo organismo viviente existe un equilibrio dinámico entre anabolismo y catabolismo, cuya consecuencia es el balance material entre el organismo y su entorno. En los organismos jóvenes en crecimiento existe predominio del anabolismo. Como principal método de estudios metabólicos podemos nombrar a los marcadores. La sustancia precursora es etiquetada o marcada, de tal modo que se puede rastrear su distribución y sus transformaciones. Otra línea de ataque ha sido el estudio de enzimas aisladas. También el uso de inhibidores específicos de una enzima ha posibilitado el estudio de secuencias metabólicas y la identificación de metabolitos intermedios. Cuando una enzima es inhibida, se establece un bloqueo o interrupción en la vía metabólica correspondiente. Se acumula el metabolito sustrato de esa enzima y eventualmente otros intermediarios que lo preceden en la secuencia de reacciones. Los sistemas empleados en estudios metabólicos deben ser seleccionados de acuerdo con los objetivos específicos de la investigación o de las posibilidades metodológicas. En estos sistemas pueden citarse animal intacto, in vivo o in vitro, donde los experimentos se realizan en el organismo completo. Órgano intacto, in vivo o in vitro, se utiliza un órgano in situ o aislado. Cortes de tejido, in vitro, se realiza con finas secciones de un tejido. Células enteras, se realizan con una población homogénea de células. Homogeneizados de tejidos, in vitro, son preparaciones en las cuales las membranas plasmáticas son destruidas por ruptura de las células con medios mecánicos o de otro tipo. Y extractos de tejidos. A partir de extractos se aíslan y purifican enzimas, factores o metabolitos. La oferta y demanda de un determinado compuesto varían en distintos momentos, razón por la cual el flujo de metabolitos a través de vías anabólicas o catabólicas debe ser constantemente ajustado a las necesidades. Esto se puede gracias a procesos de regulación que ocurren a nivel molecular. En ellos se han desarrollado sistemas responsables de la integración de los diferentes órganos y aparatos. Así, de los sistemas nerviosos y endocrino depende el funcionamiento armónico e integrado del organismo. La regulación de una vía metabólica se alcanza modulando la velocidad de reacciones específicas. La velocidad a la cual cursa una determinada reacción depende tanto de la cantidad absoluta de enzima presente como de la eficiencia catalítica de la misma.
Los mecanismos de modulación de la eficiencia catabolítica de enzimas comprenden fundamentalmente la acción de sustancias de bajo peso molecular que actúan como efectores alostéricos. Un tipo muy común de regulación es el mecanismo llamado de retroalimentación o feedback, donde tenemos un precursor A que se transforma en el producto final D. Este actúa como inhibidor alostérico de la enzima alfa. De este modo, cuando se ha acumulado una cantidad suficiente de D, esta sustancia detiene su propia producción, bloqueando la conversión de nuevas moléculas de A en B. La glucólisis. La principal vía inicial del catabolismo de glucosa es la serie de reacciones llamada glucólisis o vía de Embden-Meyerhof. En el curso de esta vía, una molécula de glucosa es desdoblada en 2-piruvato y se produce energía utilizable. El proceso puede cumplirse en ausencia de oxígeno. La glucólisis funciona en todos los organismos vivientes, aún filogéticamente muy distantes, siguiendo las mismas etapas. Muchos microorganismos realizan por esta vía la degradación anaeróbica de glucosa y otros monosacáridos. Este proceso es llamado fermentación. Los productos finales difieren en distintos microorganismos. Algunos forman lactato por fermentación láctica, otros producen etanol y dióxido de carbono por fermentación alcohólica y otros ácido acético. En seres aerobios, la glucólisis constituye la primera parte del catabolismo de glucosa. En ellos, el piruvato continúa su degradación por vía oxidativa hasta dióxido de carbono y agua. Sin embargo, en organismos aerobios, cuando un tejido funciona con insuficiente provisión de oxígeno, el piruvato es convertido en lactato, como en la fermentación láctica. Las transformaciones químicas de la glucosa comprenden cambios en la molécula del sustrato original con producción de metabolitos ricos en energía, que pueden transferir restos fosforilo a ADP. Esta capacidad de generar ATP por mecanismos de fosforilación a nivel sustrato, sin participación de oxígeno ni cadena respiratoria, otorga importancia fisiológica a la glucólisis. En la primera fase de la glucólisis, la primera transformación es la de glucosa a glucosa 6-fosfato, a través de una fosforilación catalizada por exoquinasas. En el hígado, la isocima 4 o glucoquinasa solo actúa cuando los niveles de glucosa son elevados. La reacción es irreversible en las condiciones reinantes de la célula y conlleva el consumo de energía. Después, por un proceso de isomerización, la glucosa 6-fosfato es convertida en fructosa 6-fosfato. La reacción, fácilmente reversible, es catalizada por fosfoglucoisomerasa en ambos sentidos. La fructosa 6-fosfato es fosforilada en el carbono 1 y se transforma en fructosa 1,6-difosfato. La reacción exige la transferencia de un grupo fosforilo cedido por ATP. Cataliza esta transformación la fosfofructoquinasa. La reacción, esencialmente irreversible, es muy importante en la regulación de esta vía metabólica. Fructosa 1,6-difosfato es escindida en 2-triosafosfato, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato. La reacción es catalizada en ambos sentidos por una liasa, la aldolasa A. De las 2-triosafosfato producidas en la reacción anterior, solo gliceraldehído 3-fosfato continúa directamente la vía metabólica. La dihidroxiacetona-fosfato también sigue el camino de la glucólisis, pero para ello debe ser transformada en gliceraldehído 3-fosfato. Esto es posible gracias a la conversión reversible de las triosas por acción de triosa-fosfato isomerasa. Es aquí donde comienza la segunda fase, en una etapa de gran importancia en la glucólisis. En ella se produce deshidrogenación del gliceraldehído. La energía liberada es utilizada para introducir ortofosfato del medio y formar 3-fosfoglicerilfosfato. La reacción es catalizada por gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, óxido reductasa que utiliza NAD como coenzima. El fosfato de alta energía es transferido de 3-fosfoglicerilfosfato a ADP por acción de fosfoglicerato-quinasa. Se produce 3-fosfoglicerato y 2 moléculas de ATP. El 3-fosfoglicerato es convertido en 2-fosfoglicerato por transferencia intramolecular de fosforilo. Esta reacción es catalizada en ambos sentidos por fosfoglicerato mutasa. Se produce una deshidratación y redistribución intramolecular en el 2-fosfoglicerato para generar un compuesto rico en energía, el fosfoenol piruvato. Cataliza esta reacción reversible la enolasa.
El fosfonolpiruvato tiene potencial de transferencia suficiente para ceder fosfato a ADP y formar ATP. La reacción es catalizada por piruvato quinasa. El piruvato formado puede seguir distintos caminos. Cuando la disponibilidad de oxígeno es escasa o nula, el piruvato es reducido a lactato por acción de la lactato deshidrogenasa, enzima que utiliza NAD como coenzima. El proceso es fácilmente reversible. En condiciones aeróbicas, el piruvato va a la mitocondria de las células para la respiración celular. Al estudiar vías metabólicas, se pueden tener en cuenta 6 puntos importantes. Estos son definición, clasificación según 5 criterios, objetivos, ubicación celular y tisular, balance energético y sustrato inicial y origen, productos finales y su destino, coenzima y factor limitante. Podemos definir a la glucólisis como la vía metabólica universal, que transforma glucosa en 2 piruvatos, con el objetivo de obtener energía y que puede ocurrir en aerobiosis y anaerobiosis. Según los 5 criterios, decimos que es lineal, catabólica, exergónica, generadora de ATP y oxidativa. Su objetivo, como dijimos antes, es obtener energía. Ocurre en el citosol, en todos los tejidos, de todos los órganos, en todos los organismos. El resultado de su balance energético son 2 ATPs luego de reacciones con exoquinasa, fosfofructoquinasa, fosfogliceratoquinasa y piruvatoquinasa. Finalmente, su sustrato inicial es la glucosa, cuyo origen está en la dieta, el glucógeno hepático o la glucosa generada por el organismo. Su producto final es el piruvato, cuyo destino en aerobiosis es la mitocondria y en anaerobiosis el lactato. Su coenzima es el NAD oxidado y el cual también es su factor limitante.